¿Alguna vez han sentido cómo el silencio puede decir más que 1000 palabras? A veces, es en la quietud donde se construyen los lazos más fuertes. Pero, ¿qué sucede cuando ese mismo silencio, en lugar de unir, comienza a levantar muros invisibles? Hoy nos adentraremos en una historia que nace en el corazón de un bosque, un relato sobre un amor que no necesitaba ruido para existir, pero que fue puesto a prueba por el susurro más peligroso de todos, la duda. Antes de sumergirnos en este viaje, si esta historia resuena en tu alma, te invito a compartirla y a suscribirte a nuestro canal. Cada historia que compartimos es una semilla de comprensión y empatía que plantamos en el mundo. Que la paz de este relato te acompañe desde este momento. El bosque despertaba cada mañana con una sinfonía única, como si cada criatura afinara una nota nueva para dar la bienvenida al sol. Las hojas temblaban con la brisa dorada, los primeros rayos de luz caían como hilos de oro entre las copas de los árboles, y los arroyos murmuraban historias olvidadas por el tiempo. En lo más alto de un viejo roble, habitaba un pequeño gorrión de plumas color café y ojos increíblemente atentos. No era el ave más fuerte ni la más veloz del bosque, pero poseía un corazón inmenso y una curiosidad que lo impulsaba a observar cada detalle de su mundo. Amaba los amaneceres. Aunque no era de muchas palabras, sus gestos decían que en la luz temprana encontraba el valor para empezar de nuevo cada día. Su nido era sencillo, construido con paciencia infinita en la rama más tranquila del roble. Aquel árbol era su refugio, un guardián que había resistido tormentas, vientos furiosos y el paso de incontables estaciones. En su corteza, guardaba las memorias de todos los que lo habían habitado antes que él. Una mañana, el roble recibió a una nueva visitante. Era una pequeña pajarita de plumas azules, tan suaves y brillantes que parecían fragmentos del cielo atrapados en sus alas. Se posó con una delicadeza extrema en una rama cercana. Su vuelo era silencioso, casi etéreo, como si danzara con el aire. Venía de muy lejos, buscando un lugar donde descansar su cuerpo y su espíritu, un rincón donde sentirse segura después de un viaje que había durado días enteros. El gorrión la observó desde la seguridad de su nido. La recién llegada no cantó, no saludó, no intentó llamar la atención de nadie. Simplemente se quedó quieta, cerró los ojos y dejó que el viento la rodeara, como si necesitara recordar su propio ritmo después de tanto aletear. Él encontró algo profundamente cautivador en ese silencio. Era una calma que no estaba vacía, sino llena de paz, una quietud que parecía envolver y sanar todo lo que tocaba. Con el paso de los días, la pajarita azul comenzó a recorrer el bosque, familiarizándose con su nuevo hogar. Sin embargo, sin importar cuán lejos volara, siempre regresaba al roble. Cada tarde, elegía la misma rama, a la misma hora, como si aquel lugar la hiciera sentir, por fin, protegida. Y el gorrión, sin darse cuenta exactamente de cuándo empezó, comenzó a acercarse a ella. No lo hizo con cantos llamativos ni gestos exagerados, sino con detalles pequeños, casi invisibles. A veces, dejaba semillas frescas donde sabía que ella las encontraría. Otras, movía con cuidado algunas hojas para que un rayo de sol más cálido la acariciara. En ocasiones, simplemente se quedaba a su lado, en silencio, mientras observaban juntos cómo el día cambiaba sus colores hasta convertirse en noche. No necesitaban hablar. Las miradas, los movimientos suaves, la forma en que compartían el mismo espacio, todo eso era suficiente para construir un puente invisible entre sus almas. Y así, sin proponérselo, nació algo puro, un cariño suave, un vínculo tranquilo que no necesitaba ruido para existir. Cuando él salía a volar, ella lo acompañaba desde una distancia prudente. Cuando ella buscaba agua en el arroyo, él se posaba en una roca cercana para vigilar que estuviera segura. No se prometieron nada,
pero siempre se encontraban. No se dijeron que se querían, pero lo demostraban con cada gesto silencioso. Los demás animales del bosque comenzaron a notarlo. Los pajaritos del roble decían en susurros. Nunca los veían discutir, nunca los escuchaban levantar la voz. Todo entre ellos sucedía con una naturalidad asombrosa, como si el bosque entero hubiera decidido que estaban destinados a cuidarse mutuamente. Cada mañana, el gorrión despertaba primero y la observaba dormir entre las hojas. Y aunque no tenía palabras para describirlo, sentía que era inmensamente afortunado de tener un amor que no hacía ruido, pero que llenaba su mundo por completo. Cada atardecer, ella lo esperaba con un canto suave, tan dulce que hasta las hojas de los árboles parecían inclinarse para escucharlo mejor. Así comenzaron su historia, con silencios que hablaban, con gestos que acariciaban y con una paz que los unía. No sabían, sin embargo, que pronto un viento frío llamado duda pondría a prueba todo aquello que habían construido sin decir una sola palabra. El roble se convirtió en el escenario de un amor tejido con gestos. Una mañana tibia, después de una llovizna suave, el gorrión buscaba ramitas para reforzar su nido. De pronto, notó que la pajarita azul lo observaba desde una rama cercana. En su mirada había algo más que simple curiosidad. Con delicadeza, ella eligió una pequeña hoja resistente, la sostuvo con el pico y voló hacia él. El gorrión se sorprendió, jamás se había acercado tanto a su nido. La pajarita depositó la hoja a un lado del lugar donde él trabajaba y esperó. Él la miró, ladeó la cabeza y, sin pensarlo, acomodó la hoja en el borde del nido. Fue la primera vez que construían algo juntos. A partir de ese día, sus mañanas cambiaron. Ella también buscaba hojas, tallos y fibras suaves. Él, al verla llegar, siempre dejaba un espacio vacío entre las ramas, como si supiera exactamente dónde encajaba la siguiente pieza. El nido, antes práctico y sencillo, comenzó a tener detalles hermosos, pétalos secos que ella elegía por sus colores, y plumas suaves que dejaba en el interior para hacerlo más cálido. Era una forma silenciosa de decir, estoy contigo. Sus tardes también se transformaron. Ya no eran dos aves que coincidían en el mismo árbol, ahora buscaban coincidir. Simplemente observaban el bosque, encontrando paz en la presencia del otro. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de dorado, la pajarita azul entonó un canto que nadie había escuchado antes. No era fuerte ni elaborado, sino cálido e íntimo, una confesión sin palabras que transmitía confianza, cariño y agradecimiento. Desde ese día, cuando ella cantaba, él se acercaba más, casi rozando sus alas. Era su forma de decir, te entiendo. El bosque entero parecía sonreír ante esa unión. Estaban construyendo más que un nido, estaban construyendo un hogar. Sin embargo, la vida siempre encuentra la forma de poner a prueba incluso a los corazones más serenos. Y un soplo de inseguridad estaba a punto de cambiar el tono de su tranquila melodía. Todo comenzó con una sensación apenas perceptible en el gorrión. Una mañana, mientras la observaba moverse con elegancia y libertad junto al arroyo, sintió por un instante que ella pertenecía a un mundo más grande que el suyo. Él era simple, un pájaro de rutinas, acostumbrado a su roble. Ella, en cambio, parecía traer el cielo en sus alas. Fue un pensamiento fugaz, pero plantó una semilla de duda. ¿Y si un día decide que puede volar más alto sin mí?, se preguntó. Comenzó a notar cosas que antes no le preocupaban. Cuando otros pájaros se acercaban a saludarla, él sentía un leve malestar, un miedo irracional a no ser especial, a que cualquiera pudiera ocupar su lugar. Una tarde, ella colocó una pequeña flor de pétalos blancos en el borde del nido. Él sintió orgullo, pero también una punzada de inseguridad. ¿Por qué me eligió a mí?
¿Qué tengo yo para ofrecer que otro no pueda dar mejor? No eran celos, era miedo. Miedo a no ser suficiente. Esa noche, mientras ella dormía, él la observó largo rato. La imagen que antes le daba ternura, ahora lo hacía temblar por dentro. Se reprochaba a sí mismo por sentir aquello, ella jamás le había dado un motivo para dudar. Cada gesto suyo era una muestra sincera de cariño. Pero la voz interior de la duda ya había comenzado a susurrarle que el amor que crece en calma puede ser amenazado, no por un enemigo externo, sino por los propios fantasmas. El miedo silencioso solo necesitaba una excusa para estallar. Y esa excusa no tardó en llegar. Una mañana, la pajarita azul despertó temprano y, tras un suave trino, emprendió el vuelo. El gorrión no la acompañó, sentía un peso en el pecho y necesitaba calmar sus pensamientos. Poco después, decidió buscarla, no porque desconfiara, sino porque su presencia siempre le devolvía la paz. La encontró en un claro junto al arroyo, pero no estaba sola. Conversaba con gestos con otro pájaro, uno de plumaje color miel, conocido en el bosque por ser un hábil constructor de nidos. Él solía ayudar a las parejas a reforzar sus hogares antes de la temporada de lluvias. Su presencia allí era completamente normal, pero para el gorrión, en ese momento, lo cambió todo. Los vio señalar hacia el roble, vio cómo el constructor le mostraba una ramita, explicándole algo con atención. Ella lo escuchaba, inclinando la cabeza con ese interés genuino que la caracterizaba. Y en esa escena inocente, la duda del gorrión encontró terreno fértil. Su mente comenzó a tejer historias. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Quizás hay algo que no quiere contarme? La pajarita azul no tenía idea de que estaba siendo observada. Simplemente, había escuchado que vientos inusuales azotarían el bosque y quería pedir consejo para proteger su hogar, para protegerlos a los dos. Pero desde la distancia, con el corazón empañado por el miedo, el gorrión no vio una intención noble. Vio cercanía, vio confianza con otro, vio algo que no entendía y que lo llenó de inseguridad. No quiso acercarse, no quiso preguntar. Su corazón, herido por sus propias suposiciones, ya había tomado una decisión equivocada. Volvió al roble sintiendo cómo su mente transformaba un gesto inocente en una traición. La semilla del miedo, pequeña pero insistente, por fin había germinado. Y aunque la pajarita azul regresaría más tarde, feliz y tranquila, sin saber que lo había lastimado sin querer, él ya no sería el mismo. La duda había proyectado su primera sombra entre ellos. El silencio que antes los unía ahora se convirtió en un abismo. Ya no cantaban juntos al amanecer ni compartían miradas de ternura. Lo más doloroso era que ninguno de los dos entendía realmente qué estaba pasando. El gorrión, consumido por su inseguridad, no gritaba ni reclamaba, pero un nudo constante de miedo apretaba su pecho. Miedo a no ser suficiente, a ser reemplazado. Sus pensamientos se convirtieron en una cárcel invisible. Cada vez que la veía cantar sola o alejarse del nido por unos minutos, la duda lo devoraba. El problema no era el amor que sentían, el problema era que la duda estaba destruyendo, pieza por pieza, lo que el amor había construido con paciencia. La pajarita azul, sensible como siempre, percibió el cambio. No entendía sus miradas ausentes ni sus suspiros escondidos. Cada vez que intentaba acercarse, chocaba contra un muro invisible. Y así, sin peleas, la distancia entre ellos creció, silenciosa y fría como el viento de invierno. En un intento desesperado por arreglar las cosas, el gorrión comenzó a esforzarse más. Le traía las mejores ramas, la comida más fresca, pero la tormenta en su interior no cesaba. Mientras más intentaba demostrar que valía la pena, más temía no lograrlo. Ella lo notaba, lo veía cansarse, perder su esencia.
Quería decirle, no necesitas hacer todo esto, te quiero tal como eres, pero no encontraba las palabras, creyendo que el amor debía entenderse sin discursos. El otoño llegó, y con él, la prueba definitiva. No era el frío lo que amenazaba su unión, sino la inseguridad que crecía sin control. Ambos se preguntaban en silencio, ¿qué nos está pasando?, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Fue el inicio de la separación emocional más dolorosa, la que ocurre cuando uno se siente insuficiente sin motivo y el otro no sabe cómo ayudar. El nido, antes un refugio seguro, comenzó a sentirse frágil, como si cualquier viento pudiera derrumbarlo. Las noches se volvieron más frías. Dormían en el mismo nido, pero ya no sentían el calor del otro. El gorrión se despertaba en la madrugada y, al verla dormir, pensaba, ¿y si un día despierto y ya no está? ¿Y si solo sigue aquí por costumbre? Cada una de esas preguntas debilitaba más su propio corazón. Un día, todo llegó a un límite. No hubo una pelea, sino un gesto. El gorrión regresó al nido y ella lo esperaba con una ramita en el pico, su forma habitual de decir, sigamos construyendo juntos. Pero ese día, en lugar de emoción, él sintió un miedo irracional. ¿Y si está tratando de compensar algo que no me ha dicho? La duda habló más fuerte que el amor. Sin querer, rechazó el gesto, no de forma brusca, simplemente apartó la mirada. Ese instante, diminuto pero devastador, fue como un viento helado para la pajarita azul. Nunca antes su cariño había sido rechazado. El silencio que siguió fue insoportable. El nudo del miedo y el nudo del dolor se encontraron por primera vez. Esa noche, ninguno cantó. Y en sus mentes, nació el pensamiento más peligroso, tal vez ya no soy parte de su vida como antes. Aunque todavía se querían, comenzaron a vivir como si el otro estuviera a punto de irse. El bosque, testigo de su amor, ahora presenciaba cómo se hería, no por gritos, sino por la devastadora ausencia de palabras. Los días siguientes fueron aún más pesados. El mundo parecía el mismo, pero para ellos, todo había cambiado. Cantaban por separado, temiendo repetir aquel momento doloroso. El gorrión se preguntaba, ¿por qué no puedo confiar? La pajarita azul, por su parte, se sentía agotada, ajena en el nido que habían construido juntos. Sentía que cualquier gesto suyo podía ser malinterpretado, como si caminara sobre ramas frágiles. Hasta que una mañana, la pajarita azul tomó una decisión. No para castigar, no para huir del amor, sino para no romperse ella misma. Salió del nido y voló hacia una rama cercana, su pequeño espacio para respirar. El gorrión la vio. Notó que no estaba a su lado, que no lo saludó con su canto habitual. Sintió un golpe en el pecho. El silencio entre ellos se hizo tan grande que parecía llenar todo el bosque. Desde su rama, la pajarita pensaba, no quiero irme, pero tampoco quiero seguir sintiendo que mi amor no es suficiente. El gorrión, en el nido, temblaba. Por primera vez, un miedo real atravesó su corazón, ¿y si la estoy perdiendo? Ambos sufrían, ambos estaban llenos de amor y ambos querían arreglarlo, pero ninguno sabía cómo empezar. El silencio del otro obligó al gorrión a mirar hacia adentro por primera vez, no hacia sus miedos, sino hacia la raíz del problema. Y entendió. Había dejado de confiar, había imaginado escenarios falsos, había convertido sus inseguridades en barreras. Miró hacia la rama donde estaba ella. No se había ido, solo necesitaba sanar. Esa pequeña comprensión le abrió una grieta de luz en el pecho, no está huyendo, se está protegiendo. Él también, en su rama, reflexionaba, ¿en qué momento dejó de confiar en lo que somos? Pero a pesar del dolor, todavía quería quedarse, todavía quería intentarlo.
Finalmente, el gorrión reunió valor. Voló despacio hacia la rama donde ella descansaba. No se posó muy cerca, solo lo suficiente para decir sin palabras, estoy aquí, pero respeto tu espacio. Ella lo miró de reojo. No retrocedió. Y ese gesto tan frágil fue el inicio de una conversación silenciosa. Comprendieron que, a veces, el amor no se salva con discursos, sino con una presencia sincera, y que la verdadera reparación comienza cuando uno deja de exigir y empieza a ofrecer comprensión. El gorrión bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque por fin entendía el daño que había causado sin querer. Y una nueva verdad nació en su mente: el amor no se sostiene con dudas, se sostiene con calma. Ella sintió ese cambio, una suavidad nueva, un arrepentimiento real. Y por primera vez en mucho tiempo, el viento entre las ramas no se sintió tan frío. Habían dado el primer paso hacia la reconciliación. El viento soplaba suavemente entre las ramas donde ambos permanecían, en un silencio que ya no era distante, sino lleno de emociones a punto de desbordarse. El gorrión sabía que no podía seguir escondiéndose. Respiró hondo y, con voz temblorosa, rompió el silencio. No te alejaste porque dejaste de quererme, dijo. Te alejaste porque yo dejé de confiar. La pajarita azul lo miró, sorprendida. Por fin, estaba escuchando la verdad que tanto necesitaba. Él continuó, con pausas sinceras: no fue tu culpa, fue mi miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a perderte por cosas que nunca fueron reales. Cada palabra pesaba, pero también liberaba. Lentamente, ella relajó sus alas. Ya no estaba a la defensiva. Por fin me entiende, pensó. Él añadió, con la voz quebrada: no quiero que tu amor sea una lucha. No quiero que temas herirme, cuando fui yo quien se hirió solo. Y entonces, pronunció la frase que cambió el aire entre ellos: el verdadero amor no grita. Y yo te he hecho sentir como si tuvieras que hablar fuerte para que te escuche. Ella cerró los ojos por un instante. Esas palabras atravesaron su corazón como un rayo de claridad. No eran una excusa, sino un reconocimiento humilde. Con movimientos lentos, se acercó un poco, lo suficiente para que sus alas casi se rozaran. Era su respuesta silenciosa. Pero ella también necesitaba hablar. Con un canto suave, casi un murmullo, dijo: yo no me alejé por falta de amor. Me alejé porque sentía que ya no sabía cómo recibirlo. Ambos se quedaron quietos, procesando la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Por fin eran vulnerables, por fin entendían que el problema no era el amor, sino la duda. El bosque pareció guardar silencio, y en ese momento frágil pero hermoso, comprendieron que el amor no se pierde por una tormenta, sino cuando se deja de hablar. La conversación no fue una solución mágica, pero fue un comienzo. El pajarito herido fue el primero en moverse. Voló hacia una rama intermedia, un punto entre la distancia y el hogar. Su gesto silencioso significaba: estoy dispuesto a volver, pero despacio. El gorrión, en lugar de apresurarse, decidió actuar con calma. Aleteó y bajó también a una rama, no a la misma, sino a una cercana, como diciendo: caminaré hacia ti al ritmo que necesites. Por primera vez, no huían el uno del otro, estaban avanzando juntos. Mientras el atardecer pintaba el cielo, el gorrión habló de nuevo, con serenidad: no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo aprender a amar mejor. Ella lo escuchó, y esa frase fue como agua tibia sobre una herida. Con un canto suave, respondió: y yo no quiero que huyas de ti mismo. Quiero que estemos bien, juntos. No hicieron promesas grandiosas. Simplemente se eligieron de nuevo, sin ruido, sin prisas. El cielo comenzó a oscurecer, pero por primera vez en semanas, ninguno sintió miedo,
porque habían decidido enfrentar el camino juntos, con un nuevo compromiso, intentarlo otra vez, despacio, suavemente y sin gritos. La noche terminó envolviendo al bosque en una calma sanadora. Cuando la primera luz del amanecer rozó las hojas, ambos abrieron los ojos. Él sintió paz. Ella lo observaba en silencio, comprendiendo que amar bien también significa aprender de los errores. La pajarita azul descendió una rama, un pequeño movimiento que para él fue como ver florecer la esperanza. ¿Estás bien?, preguntó él, con una voz llena de ternura. Ella asintió. Sí, hoy estoy bien. Una respuesta simple, pero que significaba que el peso en su pecho había desaparecido, que había espacio para volver a creer. Él bajó también una rama, acompañando su ritmo. Gracias por darme esta oportunidad, dijo. Prometo cuidarla. Ella lo miró y se dio cuenta de que no estaba viendo al pájaro que dudó, sino al que aprendió, al que había decidido amar mejor. No quiero que vivamos mirando hacia atrás, susurró ella. Quiero mirar hacia adelante contigo, si tú también quieres. Quiero, respondió él con certeza. Pero quiero hacerlo bien. Hablar bajito, escuchar más, entender antes de temer. Poco a poco, con pequeños saltos coordinados, se acercaron hasta quedar a solo unas plumas de distancia. No pegados, no encima del otro. Cerca. Lo suficiente para decir sin palabras, estoy aquí, y quiero quedarme. Ambos miraron hacia su nido. Ya no era un símbolo de dolor, sino una oportunidad. Volvamos cuando estemos listos, dijo él. Ella sonrió con un canto suave. Volvamos juntos. Y juntos, sin prisa, bajo un amanecer que parecía bendecirlos, dieron un pequeño aleteo hacia adelante. No un vuelo completo, solo un movimiento compartido. El primero de muchos. El primero que no nació del miedo, sino del amor. Ese amor que no grita. Ese amor que habla bajito, que entiende que sanar es volver a intentar con el corazón más sabio. Y así, los dos pajaritos demostraron que, aunque la duda pueda destruir, el amor verdadero, si se cuida, siempre encuentra la manera de renacer. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del bosque. Que esta historia te inspire a cultivar la calma en tus propias relaciones y a encontrar la valentía para hablar desde el corazón, especialmente cuando más difícil parece. Hasta la próxima historia.